Hola, soy la doctora Carla Miller, experta en salud cardiovascular. Perdón por comenzar con una pregunta tan directa, pero ¿se dieron una ducha anoche? Y si la respuesta es sí, ¿alguna vez reflexionaron sobre el orden en que se lavan, la temperatura del agua o cuánto tiempo permanecen bajo ella? La mayoría seguramente pensará, lo hice como siempre, ¿por qué habría algo malo? Pero les aseguro que lo que estoy por contarles podría ponerles los pelos de punta. Si están bajo tratamiento para la hipertensión o la diabetes, les pido encarecidamente que presten atención hasta el final. El domingo pasado por la noche, mientras cumplía con mi turno en urgencias, recibimos un caso muy grave. Se trataba de un hombre de 73 años que, mientras se bañaba como de costumbre, perdió el conocimiento de manera repentina y se desplomó. Aunque sus familiares actuaron rápido y llamaron a emergencias, al llegar al hospital ya había sufrido un paro cardíaco. Lo más alarmante es que, en mis 15 años de carrera como especialista en cardiología, he visto este tipo de situaciones con más frecuencia de la que uno imaginaría. De hecho, según los datos del Departamento de Bomberos, solo el año pasado se reportaron 3.247 incidentes relacionados con el baño. De esos casos, un 78% involucraba a personas mayores de 70 años, y lamentablemente, muchas no sobrevivieron o quedaron con secuelas severas. ¿Cómo puede representar un riesgo algo tan habitual como darse un baño? Seguramente muchos de ustedes se estén haciendo esa misma pregunta. La verdad es que bañarse es una acción mucho más delicada y compleja de lo que solemos imaginar. Con el paso de los años, el funcionamiento de nuestros vasos sanguíneos, del corazón y del sistema nervioso autónomo ya no es el mismo que cuando éramos jóvenes. Cada vez que recibo pacientes en mi consulta, siempre pienso lo mismo. Gran parte de estos incidentes se podrían haber evitado simplemente con un poco de precaución. Durante el invierno, el riesgo aumenta aún más, y lo más impactante es que más del 90% de estos episodios peligrosos se pueden evitar si se modifican algunos hábitos muy simples. Ahora bien, deténganse un momento. ¿No les parece que esta información es fundamental? De esta forma, no se perderán datos valiosos que podrían salvar su vida o la de sus seres queridos. Tómense un instante para hacerlo ahora mismo. Perfecto, entremos en el tema. Vamos a revisar cuáles son esas costumbres en el baño que pueden representar un riesgo real para su salud. Basándome en mis 15 años de experiencia como médica, hoy quiero compartir con ustedes 5 prácticas que los mayores de 70 años deberían evitar por completo al momento de bañarse. Empezamos con la más frecuente de todas, que veo a menudo en urgencias: introducirse de manera repentina en agua muy caliente. ¿Ustedes también se sumergen directamente en la bañera con agua caliente apenas entran al baño? Esto ocurre con mayor frecuencia en invierno, cuando el cuerpo está frío, y muchas personas buscan el calor del agua caliente de inmediato. Sin embargo, a lo largo de mi trayectoria en el campo de la cardiología, he observado que este hábito es una de las principales causas de paros cardíacos repentinos durante el baño. Cuando un cuerpo enfriado se introduce bruscamente en agua con temperaturas superiores a los 42 grados, se generan reacciones intensas en el organismo. Los vasos sanguíneos se expanden rápidamente, lo que provoca una caída abrupta de la presión arterial, y el corazón se ve obligado a trabajar con más intensidad para compensar ese cambio. Les comparto un caso real que atendí personalmente. El invierno pasado, un hombre de 69 años fue trasladado a urgencias. Había pasado el día cuidando a su nieto bajo temperaturas muy bajas, y al regresar a su hogar, entró sin demora en una bañera con agua caliente. Se desmayó. Afortunadamente, su familia lo encontró a tiempo y logró recuperarse sin consecuencias mayores, pero la situación fue sumamente delicada. Siempre les explico esto a mis pacientes: cuando el cuerpo está expuesto al frío, los vasos sanguíneos se contraen para conservar el calor interno.
Si de repente nos sumergimos en agua caliente, la temperatura de la piel sube rápidamente y los vasos se dilatan de forma abrupta. Esto puede causar una caída en la presión arterial de entre 20 y 30 puntos. Por ejemplo, si su presión habitual es 130, podría descender de inmediato a menos de 100. Como consecuencia, puede reducirse el flujo sanguíneo hacia el cerebro, lo que genera mareos o incluso desmayos. Lo más preocupante es que el corazón reacciona intentando compensar esta situación, acelerando su ritmo de forma súbita y fuerte. Un corazón que normalmente late unas 70 veces por minuto puede aumentar a más de 100 latidos, lo que podría desencadenar arritmias. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Ahora les voy a compartir un método seguro que siempre recomiendo. Lo más recomendable es hacerlo de forma paulatina. Comience mojando lentamente los pies con agua tibia, luego continúe con los tobillos, las pantorrillas, los muslos y la cintura, permitiendo que el cuerpo se adapte poco a poco. Inicie con una temperatura alrededor de 37 a 38 grados, que es tibia, y aumente gradualmente conforme el cuerpo lo vaya aceptando. Lo ideal es que este proceso tome entre 5 y 10 minutos para alcanzar la temperatura deseada. En especial durante el invierno, es fundamental precalentar el baño. Siempre insisto en que si la diferencia de temperatura entre el ambiente y el baño supera los 10 grados, esto representa un esfuerzo adicional para los vasos sanguíneos. Aunque parezca tedioso, esos minutos pueden ser vitales para su salud. Ahora hablemos del segundo hábito perjudicial relacionado con el baño. Muchos de mis pacientes, de manera equivocada, consideran que es beneficioso para el organismo permanecer más de 30 minutos en agua caliente a temperaturas superiores a los 40 grados. Existe la creencia extendida de que sumergirse por largo tiempo en agua caliente ayuda a eliminar el cansancio y estimula la circulación sanguínea. En particular, en nuestra sociedad, muchas personas mayores piensan que cuanto más prolongado sea el baño en agua caliente, más saludable será. Sin embargo, basándome en mi experiencia clínica, no puedo describirlo de otra forma que como una autodestrucción lenta. Permanecer más de media hora en agua que supera los 42 grados representa una exigencia para el corazón comparable a la de correr una maratón. Y este esfuerzo es especialmente peligroso en personas mayores de 70 años, cuyo sistema cardiovascular no está preparado para soportarlo. Quisiera compartir el caso de un paciente de 75 años que atendí el invierno pasado. Pasó más de una hora dentro de una bañera con agua caliente en un baño público y, repentinamente, perdió el conocimiento. Aunque el propietario del lugar llamó al servicio de emergencias, cuando el paciente llegó al hospital ya estaba sufriendo un infarto agudo de miocardio. Su familia comentó, solo se bañó como de costumbre, pero precisamente esa rutina fue lo que desencadenó el problema. Siempre les aclaro a mis pacientes que, al estar demasiado tiempo en agua caliente, la temperatura corporal continúa elevándose. Puede aumentar desde los 36,5 grados centígrados normales hasta superar los 38 grados centígrados. Para disipar ese exceso de calor, el cuerpo comienza a sudar intensamente, lo que provoca una pérdida considerable de líquidos y electrolitos. Cuando el cuerpo se deshidrata, la sangre se vuelve más densa. Esto hace que su viscosidad aumente, lo que favorece la formación de coágulos. En esas condiciones, el corazón debe trabajar con mayor intensidad para hacer circular esa sangre espesa por todo el organismo. Lo más preocupante es la alteración en la presión arterial. Permanecer demasiado tiempo en agua caliente provoca una dilatación constante de los vasos sanguíneos, lo que puede hacer que la presión baje entre 20 y 40 puntos respecto a su valor habitual. A continuación, quiero compartir la manera segura de bañarse que suelo sugerir a mis pacientes.
En personas mayores de 70 años, la permanencia en la bañera no debe superar los 15 a 20 minutos. La temperatura ideal del agua debe situarse entre 38 y 40 grados, es decir, apenas de 1 a 3 grados por encima de la temperatura corporal. También es fundamental salir del agua por breves periodos para descansar. Lo que aconsejo es alternar entre 5 minutos de inmersión y 3 minutos de reposo. En mis consultas, siempre recalco que hay señales que no deben ignorarse. Si durante el baño siente mareos, náuseas, latidos acelerados, falta de aire o sudoración fría, debe salir inmediatamente del agua. Estos síntomas son advertencias que el cuerpo emite. Algunos me comentan, pero si me baño tan poco tiempo, no llego a relajarme. Mi respuesta siempre es la misma: priorizar la seguridad es más importante que la sensación momentánea de bienestar. Si lo que desea es entrar en calor, es mucho más seguro y efectivo permanecer en un lugar templado tras el baño o realizar ejercicios de estiramiento suaves. Ahora quiero hablarles sobre el tercer hábito peligroso vinculado al baño. Este es un motivo que me llamó mucho la atención durante mi trabajo en urgencias: no tomar agua antes ni después de bañarse. Muchas personas piensan, si ya estoy sumergido en agua, ¿para qué beberla?, o creen erróneamente que beber agua tras el baño enfría el estómago. Sin embargo, después de 15 años dedicados a la cardiología, he comprobado que esta creencia es realmente riesgosa. Durante el baño, el cuerpo pierde más líquidos de lo que normalmente imaginamos. Un baño de 15 minutos puede ocasionar la pérdida de alrededor de 500 mililitros, equivalente a una botella de agua. Si el baño dura más de media hora, la pérdida puede superar el litro de líquido. Algo que observo con frecuencia en mis pacientes mayores es que, al envejecer, disminuye la capacidad para percibir la sed. Los jóvenes sienten rápido esa necesidad, pero a partir de los 70 años esa sensación se vuelve mucho más tenue. Por eso, en muchas ocasiones, estas personas se deshidratan sin darse cuenta. Permítanme contarles el caso de una paciente de 72 años que atendí el verano pasado. Ella no tomó agua después de bañarse y se acostó a dormir de inmediato. En plena madrugada llegó a urgencias con debilidad súbita en un brazo y una pierna. El diagnóstico fue un infarto cerebral leve, y el equipo médico determinó que la principal causa fue la deshidratación, que provocó el aumento en la viscosidad de la sangre. Cuando expongo esto a mis pacientes, siempre les aclaro lo mismo: ¿qué ocurre cuando alguien se deshidrata? En primer lugar, la sangre se vuelve más espesa. Al reducirse el agua en el torrente sanguíneo, los glóbulos rojos y las plaquetas comienzan a adherirse entre sí. En esta condición, es común que se formen coágulos en la sangre, lo que incrementa de manera significativa la probabilidad de sufrir un accidente cerebrovascular o un infarto al corazón. Además, los riñones también resultan perjudicados. Cuando el cuerpo carece de suficiente agua, los riñones no pueden eliminar correctamente las toxinas, lo que ocasiona que éstas se acumulen en el organismo. Permítanme compartir cómo suelo aconsejar a mis pacientes que ingieran líquidos. Consuman un vaso de aproximadamente 200 mililitros de agua unos 30 minutos antes de bañarse. Esto contribuye a evitar la deshidratación durante el baño. También es recomendable beber agua mientras se está en la bañera, especialmente si la duración supera los 15 minutos. En ese caso, salgan un momento y tomen un poco de agua. Tras finalizar el baño, es fundamental beber al menos 2 vasos de agua, alrededor de 400 mililitros. Eviten hacerlo de una sola vez, es mejor repartirlo en pequeñas cantidades durante media hora. Si les preocupa que el agua fría pueda enfriar el cuerpo, pueden optar por beber agua tibia o caliente. Lo esencial es mantener una correcta hidratación. Algo que siempre enfatizo mucho es que el café y el té verde no son adecuados para rehidratarse. Debido a la cafeína que contienen, pueden aumentar la producción de orina y causar una mayor pérdida de líquidos. Asimismo,
Es totalmente desaconsejable consumir alcohol antes o después del baño, ya que el alcohol dilata los vasos sanguíneos y acelera la deshidratación, lo que puede resultar muy peligroso. Beber agua puede parecer una costumbre sencilla, pero en mi práctica médica siempre destaco que es un hábito fundamental capaz de salvar vidas. Ahora quiero compartir con ustedes el cuarto hábito peligroso relacionado con el baño. Esto es algo que observo con mucha frecuencia en mi consulta: bañarse justo después de haber comido o tras tomar algún medicamento. Muchos pacientes llegan a la sala de urgencias de nuestro hospital por este motivo. Me comentan: doctor, solo hice lo que siempre hago, comí y luego me bañé. Como cardióloga con 15 años de trayectoria, me duele especialmente porque son situaciones de emergencia que podrían haberse evitado con un poco más de información. Tras ingerir alimentos, cerca del 30% del flujo sanguíneo total se dirige al sistema digestivo para facilitar la digestión. Si en ese momento decides bañarte, los vasos sanguíneos de la piel se dilatan, lo que disminuye considerablemente el riego sanguíneo hacia el corazón y el cerebro. Un problema aún más serio ocurre cuando se combinan estos efectos con la toma de medicamentos. Las personas que consumen fármacos para la presión arterial deben extremar las precauciones. Permítanme relatar un caso real. El mes pasado, una mujer de 74 años fue llevada a urgencias. Como siempre, había tomado su medicación para la hipertensión tras el desayuno y, media hora más tarde, se metió a la ducha. De repente, se desvaneció. Su presión arterial cayó a 70/40 y entró en estado de shock. Al conversar con ella, supe que llevaba años siguiendo esa misma rutina. Sin embargo, con el paso del tiempo, los vasos sanguíneos pierden su elasticidad y el sistema nervioso autónomo se debilita, lo que convierte hábitos que antes no representaban riesgos en acciones peligrosas. Esto también ocurre con quienes toman medicamentos para la diabetes. Si el nivel de glucosa en sangre ya ha disminuido por la medicación y el cuerpo además consume energía durante el baño, puede desencadenarse una hipoglucemia. Esta condición puede provocar pérdida de conocimiento y desmayos, una situación que resulta sumamente riesgosa. Siempre les recalco a mis pacientes la importancia de organizar bien los horarios de la medicación y el baño. Después de ingerir alimentos, es aconsejable esperar al menos 2 horas antes de ducharse. En cuanto a los medicamentos para la presión arterial, su efecto máximo se presenta entre 1 y 2 horas tras la toma. Por esta razón, lo más seguro es bañarse antes de administrarlos o esperar unas 3 horas después de haberlos consumido. Cuando se trata de varios fármacos, es necesario extremar las precauciones. Muchos pacientes combinan medicinas para la presión y para la diabetes, por lo que hay que tener en cuenta las posibles interacciones entre ellos. El horario más seguro que sugiero para el baño es, por la mañana justo al levantarse, antes de desayunar, o 3 horas después de la cena. En estos momentos, el efecto de los medicamentos es más estable y el sistema digestivo no está sobrecargado. Si por alguna razón es inevitable bañarse tras comer o luego de tomar la medicación, se recomienda usar agua más templada y limitar el baño a menos de 10 minutos. En caso de sentir mareos, náuseas o sudor frío durante el baño, es fundamental salir de inmediato, recostarse y elevar las piernas. Esto favorece el retorno sanguíneo al cerebro. Por favor, consulten con su médico acerca de los medicamentos que están utilizando, ya que cada uno posee distintos efectos y tiempos de actuación. Finalmente, les hablaré sobre el quinto hábito riesgoso al momento de bañarse. Esta es la causa más frecuente, y desafortunada, de los accidentes que he observado en la sala de emergencias. El quinto hábito consiste en incorporarse de forma rápida o moverse apresuradamente justo después de salir del baño. Muchas personas, al terminar de bañarse, se apresuran a secarse y vestirse, especialmente en temporadas frías como el invierno.
Sin embargo, según mi experiencia clínica de 15 años, es en este punto donde se genera el mayor riesgo. Yo lo denomino la principal causa de desmayos después del baño. Cuando el cuerpo ha estado expuesto a agua caliente, los vasos sanguíneos se dilatan al máximo. Si la persona se levanta de manera repentina, la gravedad provoca que la sangre se acumule en las extremidades inferiores, disminuyendo el flujo sanguíneo hacia el cerebro. A este fenómeno se le conoce como hipotensión ortostática y resulta especialmente peligrosa en personas mayores de 70 años. Un caso reciente involucró a una mujer de 76 años que, al ponerse de pie rápidamente tras bañarse, perdió el equilibrio y se golpeó la cabeza. Por suerte, no sufrió una lesión grave, aunque pudo haber derivado en una hemorragia cerebral. Además, los pisos húmedos del baño incrementan el riesgo de caídas. Si sienten mareo y se tambalean, podrían ocasionarse fracturas o daños cerebrales. Quisiera compartir con ustedes el procedimiento seguro que siempre aconsejo a mis pacientes. Después del baño, permanezcan sentados en la bañera por lo menos 2 o 3 minutos para descansar. Aprovechen ese momento para respirar profundamente y normalizar la presión arterial. Al levantarse, háganlo de forma gradual. Mi recomendación es la siguiente: primero, siéntense en el borde de la bañera, aguarden 30 segundos, después levántense despacio, esperen otro minuto antes de empezar a caminar. Esto también es válido al salir del baño. Eviten salir de golpe hacia un ambiente frío, ya que esto puede provocar una contracción súbita de los vasos sanguíneos y un aumento rápido de la presión arterial. Dejen la puerta entreabierta antes de salir para que el cambio de temperatura sea más gradual y salgan despacio. También les recomiendo que no se sequen estando de pie. Es mejor hacerlo sentados en una silla. En muchos baños públicos suelen haber sillas de plástico, así que aprovechen para usarlas. Al momento de vestirse, eviten la prisa. En especial, no intenten ponerse pantalones o medias mientras están de pie apoyados en una sola pierna, porque esa postura es bastante riesgosa. Por favor, siéntense o sosténganse de la pared cuando se vistan. Un consejo que siempre repito a mis pacientes es evitar cualquier actividad física intensa durante al menos media hora después de bañarse. Las tareas del hogar o el ejercicio deben realizarse solo cuando el cuerpo esté totalmente estabilizado. Si después del baño siente mareo, debe sentarse o acostarse de inmediato. Resistir esa sensación puede ser aún más peligroso. Quiero dirigirme especialmente a las familias de los pacientes. Si notan que una persona mayor tarda demasiado en salir del baño, acérquense a preguntar. Simplemente digan: ¿todo está bien en el baño? Esa pequeña pregunta puede hacer una gran diferencia. Hasta ahora les he explicado 5 hábitos que pueden ser peligrosos durante el baño. Aunque parezcan simples, según mis 15 años de práctica clínica, pueden ser vitales. Aunque a veces resulten molestos, es imprescindible cumplirlos para proteger su seguridad. Ahora les compartiré un método seguro de baño, basado en mis 15 años de experiencia clínica. Este es el método de baño seguro que siempre recomiendo a personas mayores de 70 años, antes del baño. Beba un vaso de agua al menos 30 minutos antes del baño. Si toma medicamentos para la presión o la diabetes, verifique el horario de ingesta. Siempre les recalco a mis pacientes que, si es posible, se bañen cuando el efecto del medicamento esté estabilizado. También es importante calentar previamente el baño. He visto muchos casos en urgencias causados por la diferencia de temperatura entre la sala y el baño. Durante el baño, la temperatura del agua debe estar entre 38 y 40 grados centígrados. Si no tiene termómetro, compruébelo con la parte interna de la muñeca. Yo siempre digo que debe sentirse apenas tibia al tacto. Al ingresar al agua, hágalo gradualmente empezando por los pies. El orden que recomiendo es: tobillos, pantorrillas, muslo, cintura,
tardando unos 5 minutos en total. No se bañe más de 15 a 20 minutos. En mi experiencia, es muy beneficioso tomar una breve pausa en medio del baño para descansar fuera del agua. Durante el baño, si nota los siguientes síntomas, detenga el baño inmediatamente. Mareos. Palpitaciones. Náuseas. Sudor frío. Dificultad para respirar. Todos son señales de alarma que envía el cuerpo. Después del baño, hay que tener aún más precaución. Nunca se levante bruscamente al salir de la bañera. Siempre explico a mis pacientes que deben sentarse en el borde de la tina durante 2 a 3 minutos y luego levantarse poco a poco. Al secarse el cuerpo, hágalo sentado, no de pie. Use activamente la silla de plástico del baño. Lo mismo aplica al vestirse, no se pare en un solo pie para ponerse la ropa interior o pantalones. Hágalo sentado o apoyado contra la pared. Después del baño, beba suficiente agua. Recomiendo beber al menos 400 mililitros, 2 vasos, repartidos en los siguientes 30 minutos. Situaciones en las que hay que tener especial precaución. Evite bañarse si tiene gripe o fiebre. He visto en urgencias muchos casos graves que ocurrieron cuando el sistema inmune estaba debilitado. Si su presión arterial está más alta o más baja de lo normal, también es mejor evitar el baño. En esos estados inestables, el baño puede provocar cambios peligrosos. Nunca se bañe después de haber bebido alcohol. En mis 15 años de experiencia, no he visto una combinación más peligrosa que el alcohol y el agua caliente. ¿Cómo pueden ayudar los familiares? Siempre les digo que es importante que se preocupen activamente por la seguridad de baño de los adultos mayores. Si el baño dura más de 30 minutos, verifiquen cómo está. Colocar alfombras antideslizantes y agarraderas es una excelente medida. Si el adulto mayor se siente mareado o muestra síntomas extraños después del baño, acuéstelo de inmediato y elévele las piernas. Hoy, como especialista en cardiología circulatoria con 15 años de experiencia, les he compartido en detalle 5 hábitos de baño peligrosos que las personas mayores de 70 años deben evitar. Resumiendo, no se meta de golpe en agua caliente. No se bañe por más de 30 minutos en agua que exceda los 40 grados centígrados. Beba suficiente agua antes y después del baño. Evite bañarse justo después de comer o tomar medicamentos. No se levante bruscamente ni haga movimientos repentinos tras el baño. Finalmente, quiero destacar algo fundamental: la mayoría de los accidentes pueden evitarse. Con un poco de cuidado y el conocimiento correcto, es posible bañarse con seguridad. Espero de corazón que puedan disfrutar de una vida más larga y saludable adoptando hábitos seguros en el baño. ¿Le ha sido útil la información compartida hoy? Comparta este video con sus padres, abuelos o cualquier persona mayor cercana. Un pequeño acto puede salvar una vida. Hoy mismo, cuando llegue a casa, revise su baño. ¿Cuenta con alfombrillas antideslizantes? ¿Tiene instaladas agarraderas? ¿Está la temperatura adecuadamente controlada? Además, hable con sus seres queridos sobre las prácticas seguras para bañarse que les he explicado hoy. Cuidarnos mutuamente es la expresión más auténtica del amor. Después de atender a numerosos pacientes, confirmo algo con seguridad: prevenir es mucho más importante que curar. Estoy seguro de que estos simples consejos que les he compartido contribuirán a que envejezcan de manera más saludable. Les deseo sinceramente una vida larga y plena gracias a un baño seguro. Muchas gracias. Amigos, este asunto impacta directamente en la movilidad y en la calidad de vida durante la tercera edad de todos los adultos mayores. Les pido que lean hasta el final, ya que se trata de un tema crucial relacionado con la salud. Frecuentemente mencionamos que el huevo es una excelente fuente de proteína, y consumir uno al día está bien,
pero ¿sabían que cuando el cuerpo empieza a desgastarse y los músculos disminuyen, un solo huevo podría no ser suficiente? De hecho, investigaciones científicas señalan que ciertos alimentos específicos facilitan la absorción de proteínas y el fortalecimiento muscular mucho más que el huevo, incluso hasta 10 veces más. Esto no es un simple rumor, sino una situación que cada vez se observa más en el ámbito clínico. He visto muchos adultos que hace solo 6 meses subían y bajaban escaleras sin problemas, pero que ahora, tras una caída, ya no pueden levantarse y han tenido que ser trasladados de emergencia al hospital. ¿Sabes quién está detrás de este problema? La respuesta es la sarcopenia. Este enemigo invisible pone en peligro la salud de las personas mayores, causando una pérdida muscular acelerada que las vuelve débiles y vulnerables. Incluso actividades cotidianas, como subir escaleras o cargar objetos pesados, se vuelven complicadas, en casos severos, hasta girarse o levantarse de la cama representa un desafío. El riesgo de caída se incrementa, lo que puede derivar en hospitalizaciones y periodos prolongados de reposo en cama. Esto impacta negativamente en la calidad de vida, pero lo más importante es saber que la sarcopenia no es un resultado inevitable del envejecimiento, sino una condición que puede prevenirse e incluso revertirse. Solo hace falta consumir los alimentos adecuados, complementar la ingesta de proteínas y adoptar hábitos saludables. Así, no solo es posible mantener la masa muscular, sino también mejorar la movilidad, aumentar la energía y disfrutar de una vejez llena de dignidad y autonomía. Hoy compartiré con ustedes algunos alimentos que son verdaderos campeones en proteínas, mucho más efectivos que el huevo, cómo incluirlos en la dieta, con qué combinarlos para maximizar sus beneficios. Y qué métodos científicos pueden ayudar a las personas mayores a fortalecer sus piernas, reforzar el sistema inmunológico y evitar el encamamiento. Esto es crucial, no solo se trata de la salud de los mayores, sino también de preparar un futuro sólido y seguro para el propio proceso de envejecimiento. Ahora, comenzaremos desde el puesto número 5 en adelante, mostrando esos alimentos naturales ricos en proteínas que suelen ser poco valorados, aunque la ciencia ha demostrado que poseen efectos sorprendentes. Además, compartiré ejemplos reales para que comprendan que consumir los alimentos adecuados es más relevante que la cantidad que se ingiere. En el quinto puesto, soja verde, edamame y tofu. No subestimen a estos protectores musculares que son la soja y el tofu, ni el edamame que pueden encontrar en el mercado. Los derivados de la soja representan una fuente de proteínas de alta calidad, más accesible y beneficiosa para las personas mayores que el huevo. Esto no es un simple comentario, sino un dato respaldado por estudios científicos serios. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Taiwán junto con la revista estadounidense Clinical Nutrition destacan que la proteína de soja es completa, pues contiene los 9 aminoácidos esenciales para el organismo, comparable a las proteínas de origen animal, pero sin el inconveniente del colesterol. Para los adultos mayores con una función renal disminuida, los productos de soja resultan más suaves y se digieren con mayor facilidad. En especial, el edamame sobresale por su alto contenido proteico. Cada 100 gramos de edamame cocido aporta más de 11 gramos de proteína de excelente calidad, superando incluso a un huevo. Además, contiene una gran cantidad de hierro, cobre y calcio, nutrientes que contribuyen a regular la presión arterial, fortalecer los huesos, favorecer la formación muscular y retrasar la pérdida de masa muscular. Estos hechos no son solo una teoría, sino la clave que ha permitido a muchos adultos mayores recuperar su capacidad de movimiento. La señora Lesterdia, una taiwanesa de 72 años que en el pasado tuvo un negocio de desayunos y ahora disfruta de ir al mercado, sufrió una caída hace 3 años que le ocasionó una fractura en la pelvis. Antes se desplazaba con soltura, pero después del accidente comenzó a sentir miedo de salir y poco a poco terminó pasando la mayor parte del tiempo sentada en el sofá viendo televisión.
Su vida se volvió monótona y pesada, y a los 6 meses su fuerza muscular había disminuido tanto que hasta levantarse del sofá le resultaba difícil y necesitaba ayuda. Su familia consideró que era un problema psicológico tras la caída, por lo que consultaron a ortopedistas y fisioterapeutas, además de darle suplementos, incluyendo proteína en polvo, aunque no hubo mejoría. Finalmente, en una charla sobre salud muscular, conocieron a una nutricionista retirada que detectó que, aunque la señora Lesterdia consumía huevos y 3 comidas diarias, tenía problemas dentales que le causaban inflamación y gases, lo que hacía que su consumo real de proteínas fuera insuficiente. La especialista en nutrición le sugirió optar por productos de soja que sean de fácil digestión y con baja carga, como el edamame, el tofu suave y la leche de soja sin azúcar, asegurándose de consumir al menos 15 gramos diarios de proteína vegetal. Además, le recomendó realizar ejercicios sencillos para fortalecer las piernas, como levantarlas o apoyarse en la pared mientras se mantiene de pie. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Pasados 3 meses, la señora Lesterdia, quien antes dependía de la ayuda de otros, logró ir sola al mercado con su bolsa de compras. Sus familiares, asombrados, le preguntaron, ¿no decías que tenías debilidad en las piernas, cómo es que ahora caminas sin ayuda? Ella respondió con una sonrisa, desde que incluyo edamame en mi dieta diaria, estas pequeñas semillas me han salvado. Este tipo de casos se está volviendo cada vez más común en Taiwán. Muchas personas desconocen que al envejecer, la absorción de nutrientes se vuelve más lenta y la digestión más difícil, por lo que no basta con comer, sino que es fundamental comer adecuadamente para que el cuerpo aproveche bien los alimentos. Como el huevo contiene colesterol, muchos adultos mayores lo consumen en poca cantidad y no lo aprovechan bien. En cambio, los productos derivados de la soja representan una opción más segura y constante, especialmente el edamame, que carece de colesterol y es rico en fibra y minerales, constituyendo un superalimento ideal para preservar la fuerza muscular en las personas mayores. El tofu es muy adaptable en la gastronomía, puede incorporarse en sopas, al vapor o en ensaladas, sin resultar pesado y siendo sencillo de consumir de forma habitual. Por eso, si algún adulto mayor en tu hogar comienza a mostrar debilidad en las piernas o dificultad para mantener el equilibrio al caminar, no deberían depender únicamente de suplementos o medicamentos. Incorporar un poco más de edamame y tofu en su alimentación diaria puede ser un buen inicio para preservar la capacidad de moverse con libertad. Un plato de sopa tibia con tofu o un vaso de leche de soja sin azúcar podrían ser justo el impulso que necesitan para recuperar su energía. En cuarto lugar está la pechuga de pollo, una fuente de proteína natural con la tasa de absorción más elevada. Cuando pensamos en proteínas, muchos recuerdan primero al huevo, pero para numerosos expertos y nutricionistas, la pechuga de pollo es la verdadera campeona. No es solo una moda, sino que su efectividad está comprobada. La pechuga de pollo aporta entre 23 y 25 gramos de proteína por cada 100 gramos, con muy poca grasa y un bajo contenido de colesterol, lo que la convierte en una de las proteínas animales más limpias y fáciles de asimilar por el organismo. Aún más relevante es que su perfil de aminoácidos es muy parecido al humano, lo que hace que su absorción sea sumamente eficiente, superando incluso a la proteína de suero o a otros suplementos. En otros países, entidades como la Sociedad Estadounidense de Medicina Deportiva, el Instituto Acheson y la Asociación de Nutrición Deportiva de Taiwán aconsejan que las personas de mediana edad y mayores consuman diariamente entre 1.2 y 1.5 gramos de proteína por cada kilogramo de su peso corporal. El pollo, en particular la pechuga, satisface esta necesidad de manera ideal sin generar una carga excesiva para los órganos internos.
Un ejemplo claro de esto es el caso del señor Carl, residente en Changhua. Carl tiene 68 años y, antes de jubilarse, trabajaba en la construcción, realizando mucho esfuerzo físico en su juventud, por lo que tenía piernas fuertes. Sin embargo, no esperaba que, a solo 3 años de haberse retirado, sus piernas comenzaran a perder fuerza. Antes subía escaleras sin dificultad, pero ahora se cansa incluso al subir un solo piso. Lo más preocupante es que ha sufrido 2 caídas, en ambas ocasiones sin impactos fuertes, sino porque sus piernas se debilitaron y no pudo mantener el equilibrio. Al principio, su familia atribuyó esto a la edad, pero el médico le diagnosticó una sarcopenia moderada, con una masa muscular inferior a lo normal. El médico le ofreció 2 alternativas: consumir medicamentos o enfocarse en la alimentación y la actividad física. El señor Carl, con un carácter decidido, expresó: no deseo depender de medicamentos toda mi vida, prefiero mantener mi independencia. Su nuera, tras buscar abundante información en Internet, optó por introducir en su dieta un alimento sencillo y efectivo, una ración diaria de pechuga de pollo cocida, triturada y mezclada con arroz, que él consumía una vez por la mañana y otra por la noche. Dado que el señor Carl tenía dificultades para masticar, adaptaron la preparación utilizando una olla a presión, cocinando la pechuga junto con un poco de jengibre y salsa de soja hasta que quedaba tan tierna que se deshacía en la boca. En ocasiones, la reemplazaban con una sopa espesa de pechuga de pollo, condimentada ligeramente con sal y cebolla picada, transformándola en un caldo nutritivo, rico en proteínas y bajo en sodio. Tras un mes de este régimen, aunque no aumentó su peso, sí comenzó a recuperar su fuerza muscular. Al cumplirse 3 meses, el señor Carl, quien antes requería un bastón para desplazarse, ya era capaz de recorrer toda la comunidad dando una vuelta completa. Se muestra orgulloso y comenta: ahora consumo carne todos los días y camino con más seguridad que antes. Más allá de la sencilla pechuga de pollo al vapor, existen muchas formas fáciles y adecuadas para personas mayores, como por ejemplo añadir tiras de pechuga de pollo a la papilla de camote, llamando la papilla de camote rica en proteínas. Otra opción es hacer puré de pechuga de pollo y mezclarlo con huevos al vapor, denominándolo huevo al vapor suave con pollo. También se puede cortar la pechuga en finas láminas y cocinarlas al vapor, para luego rociarlas con un poco de aceite de oliva y salsa de soja, creando una versión baja en grasa del pollo al vapor con sabor aromático. O preparar bolitas con el puré de pechuga de pollo y cocinarlas en una sopa de algas kombu, dando lugar a una sopa de albóndigas de pollo, una receta tradicional muy valorada por los adultos mayores. Muchas personas creen que la pechuga de pollo no es sabrosa, pero esto se debe a que no se cocina de la manera adecuada. Para las personas mayores, siempre que se prepare de manera adecuada, la pechuga de pollo resulta ser la opción más económica y eficiente para recuperar la fuerza muscular. En comparación con los costosos suplementos proteicos en polvo, este alimento natural ofrece saciedad, se digiere con rapidez y no sobrecarga el organismo. Es importante recordar que la recuperación muscular no es exclusiva de los jóvenes. Con las técnicas adecuadas y una alimentación suficiente y equilibrada, los músculos pueden regenerarse poco a poco. No menosprecies el valor de una porción de pechuga de pollo, ya que puede ayudar a que alguien con dificultades para mantenerse firme recupere estabilidad, o que quien no puede caminar largas distancias vuelva a hacerlo. Consumir diariamente una ración de pechuga de pollo es una garantía para mantener la movilidad corporal. En tercer lugar, encontramos al yogur griego, un excelente aliado para fortalecer tanto los músculos como el sistema inmunitario. Quizás pienses que el yogur solo favorece la digestión o es un snack ligero, pero en realidad, el yogur griego natural, sin azúcares añadidos y rico en proteínas, ya forma parte de las dietas para personas mayores en Europa y Estados Unidos, especialmente para quienes padecen sarcopenia o trastornos metabólicos.
En comparación con el yogur tradicional, el yogur griego pasa por un proceso de filtrado que aumenta su contenido proteico de 2 a 3 veces, ofreciendo cerca de 10 gramos de proteínas de alta calidad por cada 100 gramos, las cuales son absorbidas eficientemente. Además, contiene leucina, glutamina y ácido gamma-aminobutírico, compuestos que no solo favorecen la formación muscular y disminuyen la pérdida de masa, sino que también promueven un mejor descanso y regulan el estado de ánimo. Todo esto juega un papel clave en la reparación corporal y el metabolismo general. A continuación, presentamos un ejemplo real. La señora Lupe, de 76 años, es una persona muy modesta y sencilla, que habitualmente consume poca comida. Cada mañana se conformaba con un plato de arroz acompañado de encurtidos, y hasta entonces su salud y fuerza física eran buenas. Sin embargo, en los últimos 2 años empezó a sentir cansancio al subir escaleras, padecía calambres durante la noche y tenía problemas para dormir. Pensaba que esos síntomas eran normales por su edad, pero el año pasado sufrió una fractura en un hueso mientras estaba en el baño y fue ingresada en el hospital, donde le diagnosticaron sarcopenia avanzada. La nutricionista que la atendió detectó que su consumo diario de proteínas era muy bajo, sobre todo porque casi no ingería alimentos después de la cena, lo que ocasionaba que su cuerpo perdiera masa muscular durante la noche. Este aspecto es fundamental en el empeoramiento de la sarcopenia. La especialista le sugirió un hábito sencillo: tomar una taza de yogur griego natural sin azúcar todas las noches, aproximadamente 1 hora antes de acostarse. Esto no solo ayuda a reponer proteínas, sino que el yogur griego contiene ácidos naturales que facilitan la producción de serotonina y melatonina, promoviendo un sueño profundo y estable. Al principio, la señora Lupe tenía sus dudas, pues temía que el yogur frío le resultara incómodo. Sin embargo, su hija lo mezcló con puré tibio de camote y se lo ofreció así, con un sabor dulce y agradable, lo que rápidamente le agradó. Ella consume una taza diaria de yogur griego, combinada con polvo de sésamo y rodajas de plátano, y en ocasiones añade canela, convirtiéndolo en un postre nutritivo y delicioso antes de ir a dormir. Tras 3 meses, su masa muscular se mantuvo estable, la fuerza en sus piernas mejoró notablemente y su calidad de sueño aumentó considerablemente. Sonríe y comenta: antes me despertaba 3 o 4 veces durante la noche, ahora duermo hasta el amanecer, me siento fuerte y bien, incluso mi nieto dice que camino más rápido. Por ello, no creas que el yogur es solo para el desayuno, el yogur griego natural es, en realidad, uno de los alimentos más valiosos para cuidar la salud en la tercera edad. Se aconseja consumir entre 100 y 150 gramos de yogur griego natural 2 veces al día, añadiendo una cucharada de polvo de nuez, sésamo, durazno, avena o puré de camote para aumentar la sensación de saciedad y el contenido proteico. Durante la noche, al ingerir el yogur, se recomienda añadir una fina rodaja de plátano para aportar triptófano y magnesio, lo cual contribuye a relajar el sistema nervioso y favorecer un sueño profundo y estable. Aquellas personas que experimentan sensación de frío en invierno pueden combinar el yogur con alimentos tibios, como avena o un puré caliente de batata. La clave está en la constancia, no esperes ver cambios en 1 o 2 días, pero si lo haces de manera diaria y acompañas con una rutina de ejercicios adecuada, los músculos se irán fortaleciendo paulatinamente, mientras que la energía y la vitalidad aumentan al mismo tiempo. Numerosos adultos mayores comentan que tras incorporar yogur griego en su dieta, perciben sus piernas más firmes y una mejor estabilidad al caminar, y esto no es un efecto placebo, sino que su organismo realmente está en proceso de reparación. Además, en segundo lugar, la batata roja, considerada un superalimento en Taiwán, destaca por su elevado contenido de proteínas. Es probable que ya hayas probado la batata, pero ¿sabías que la batata roja es en realidad el verdadero tesoro nutricional de Taiwán?
Este tubérculo es un cultivo tradicional de las comunidades indígenas del este de Taiwán y, en los últimos años, ha ganado relevancia debido a su elevado valor nutritivo, posicionándose como una tendencia emergente en la alimentación saludable a nivel global. De acuerdo con investigaciones realizadas por el Instituto de Investigación Agrícola de Taiwán y la revista internacional Food Science, cada 100 gramos de batata roja aporta entre 14 y 16 gramos de proteína. Además, contiene todos los aminoácidos esenciales que el organismo necesita, ácidos grasos omega 3, proteínas de alta calidad, hierro y vitaminas del grupo B. También es rica en antioxidantes naturales provenientes de plantas y en compuestos fenólicos que contribuyen a reducir la inflamación y a frenar el proceso de envejecimiento. El retraso del envejecimiento y el fortalecimiento del sistema inmunitario son aspectos reconocidos por las Naciones Unidas como pilares alimenticios para el futuro. En Taiwán, muchos nutricionistas y médicos especializados en la nutrición de personas mayores recomiendan el arroz rojo como una excelente alternativa al arroz blanco, especialmente para quienes suelen consumir arroz blanco pero presentan deficiencia de proteínas en su alimentación. Este alimento proporciona proteínas sin generar la pesada carga digestiva que suelen causar las carnes rojas o los pescados de gran tamaño, siendo una fuente natural, ligera y eficaz de proteína. Escuchemos un relato originario de Guangfu, en Hualien. El señor Zack, de 76 años, es un indígena que trabajó en la agricultura en las montañas y tenía un físico muy resistente. Sin embargo, hace 3 años, al jubilarse y trasladarse a la ciudad para vivir con su hija, su ritmo de vida se volvió mucho más lento y comenzó a realizar menos actividad física. Además, debido a la alimentación urbana basada principalmente en arroz blanco y fideos, y a que sus dientes están deteriorados, consume poca carne. Su hija notó que, aunque su peso se mantuvo estable durante 6 meses, sus movimientos se hicieron lentos, se fatigaba con facilidad y, en una ocasión al subir escaleras, su pierna perdió fuerza de forma inesperada, provocando que cayera 2 peldaños. En el hospital, los análisis mostraron una significativa reducción de masa muscular y un claro cuadro de sarcopenia, disminución de masa muscular asociada al envejecimiento. Su hija, quien trabaja como asistente social y no es especialista en nutrición, recordó que en la comunidad indígena los ancianos solían decir, antes, con el arroz rojo, nuestras piernas nunca se debilitaban. Entonces, comenzó a investigar sobre los beneficios nutricionales del arroz rojo y, tras consultar con un nutricionista, decidió modificar la alimentación. Empezó a mezclar arroz rojo con arroz blanco en partes iguales y le daba esta combinación al señor Zack 2 veces al día. En ocasiones preparaba gachas de arroz rojo para el desayuno, añadiendo camote y otros ingredientes. Para la cena, cocinaba arroz mezclado con arroz rojo acompañado de trozos de pechuga de pollo salteados. También cocía arroz rojo y lo mezclaba con yogur griego para aumentar la cantidad de proteínas, creando así un platillo nutritivo y equilibrado. Lo fundamental fue que incorporó el arroz rojo como parte habitual de la dieta, sin tratarlo como un alimento excepcional o fuera de lo común. Tras 3 meses, en la siguiente consulta médica, el doctor se mostró sorprendido al notar una mejora significativa en el índice muscular del señor Zack. Además de recuperar la fuerza en sus músculos, su presión arterial y los niveles inflamatorios, que antes se encontraban algo elevados, disminuyeron y su estado anímico mejoró notablemente. Empezó a caminar con mayor rapidez e incluso volvió a participar en actividades comunitarias, colaborando en la siembra de hortalizas y el cuidado del jardín. El señor Zack comentó sonriendo, ahora como menos que antes, pero camino más rápido. El arroz rojo no solo es un excelente aliado para conservar y aumentar la masa muscular en personas mayores, sino que también, debido a su bajo índice glucémico, su alto contenido de fibra y su capacidad para generar saciedad,
contribuye a regular la presión arterial, el colesterol y el nivel de azúcar, además de ayudar a retardar el proceso de envejecimiento. Muchos adultos mayores, al aprender a preparar el arroz rojo, optan por utilizarlo de forma habitual en lugar de recurrir a suplementos. Se aconseja cocinarlo mezclado con arroz blanco en una proporción de 1:1, su textura es firme y no tiene sabor amargo, por lo que es ideal para el consumo diario. También se puede elaborar una papilla con camote y arroz rojo, añadiendo un toque de jengibre y pimienta para darle un sabor nutritivo y agradable. Al combinarse con yogur griego, se mejora tanto la textura como el aporte de proteínas. Puede servirse junto con huevos fritos, carne, tofu, o bien utilizarse para preparar loncheras nutritivas que incluyan arroz rojo y platos cocidos, fáciles de elaborar y muy saludables. Asimismo, es posible incorporarlo en sopas o recetas con verduras, transformándose en una manera discreta de complementar la alimentación diaria. El arroz rojo no requiere de aditivos artificiales ni suplementos nutricionales, ya que es un alimento natural y completo. No permitamos que las personas mayores dependan únicamente del arroz blanco, optemos por introducir el arroz rojo. Una comida basada en arroz rojo puede ser la base para fortalecer y reconstruir masa muscular. En la lista destaca primero el garbanzo, considerado el rey de las proteínas vegetales y un aliado silencioso para frenar el desgaste muscular asociado al envejecimiento. Es accesible económicamente y sus beneficios superan a los de la carne roja. En diversas publicaciones médicas internacionales se lo reconoce como un superalimento vegetal. Este ingrediente ha sido poco valorado en Taiwán. También conocido como garbanzo corazón de pollo, es un elemento esencial en las dietas de Europa, América y la región mediterránea. En Taiwán, la mayoría de las personas solo está familiarizada con unos cuantos granos secos que se usan en preparaciones como ensaladas o slaps, sin saber que en realidad se trata de un superalimento rico en proteínas que los adultos mayores deberían incorporar diariamente en su dieta. En particular, la Asociación Americana de Medicina Deportiva y Nutrición señala que por cada 100 gramos de garbanzo se obtienen cerca de 19 gramos de proteína vegetal, una cantidad casi equivalente a la presente en la carne de res. Además, este alimento es una fuente abundante de aminoácidos, minerales, hierro y fibra saludable con antioxidantes que favorecen la formación muscular, combaten la inflamación persistente, regulan los niveles de azúcar en la sangre y ayudan a la reparación celular. La composición de sus aminoácidos se asemeja mucho a la que el cuerpo humano necesita, y su alta digestibilidad permite una mejor absorción, algo especialmente beneficioso para las personas mayores. Déjame compartir contigo una historia que escuché. El señor Lester, de 83 años y residente en Ban Hoa, Taipei, trabajó como chofer de autobús en su juventud. Tras retirarse, su rutina diaria consistía en pasear por el parque cercano. Sin embargo, después del fallecimiento de su esposa, su ánimo decayó notablemente y también se redujo el contacto con sus amistades. Además, debido al deterioro de su dentadura, casi no consumía carne, lo que provocó una pérdida rápida de masa muscular. Al comienzo aún caminaba con firmeza, pero con el tiempo su forma de andar se volvió inestable. Durante el Festival del Medio Otoño del año pasado, al intentar bajar unas escaleras, su rodilla cedió y sufrió una caída. Por fortuna, unas personas que estaban cerca acudieron en su ayuda, evitando que el incidente pasara a mayores. En el hospital, el médico confirmó una pérdida considerable de músculo, y los análisis revelaron que llevaba mucho tiempo con una ingesta insuficiente de proteínas, además de presentar una inflamación crónica elevada. El señor Lester decía sentirse tan débil como una hoja marchita. Como no comía carne, su hija le llevó un libro sobre la alimentación mediterránea. La nutricionista le aconsejó incorporar diariamente un tazón de frijoles negros a su dieta. Al principio,
esta recomendación le trajo resultados muy positivos. Su estrategia era bastante sencilla. Cada semana preparaban una olla de frijoles negros utilizando una olla eléctrica, los porcionaban y almacenaban en el refrigerador. En el desayuno, usaban esos frijoles para hacer una bebida de soja, a la que añadían polvo de sésamo negro sin azúcar como fuente adicional de proteínas. Para el almuerzo, los frijoles se machacaban y se combinaban a partes iguales con arroz y fideos, incorporando claras de huevo y vegetales, creando así una comida completa y saludable para llevar. Como refrigerio nocturno antes de dormir, mezclaban frijoles negros con yogur de banana, obteniendo un puré rico en proteínas, sabroso y sin provocar molestias digestivas. Tras 3 meses de seguir esta rutina, el señor Lester ganó 2 kilos de masa muscular. Lo más destacado fue que él mismo comentó: he vuelto a tener confianza para caminar. Ya no necesitaba apoyarse en su bastón, se animaba a recorrer trayectos más largos y hasta retomó la costumbre de barrer hojas en el parque, compartiendo conversaciones con sus vecinos, como solía hacer. Reflexionó diciendo: comer adecuadamente sí puede transformar el cuerpo de una persona mayor. En países europeos y en Estados Unidos, los frijoles negros también se utilizan ampliamente en suplementos destinados a personas mayores. Diversos estudios han demostrado que la proteína vegetal, acompañada de actividad física, puede ser tan efectiva como la proteína de origen animal. Incluso cuando se trata de beneficios como la salud de los vasos sanguíneos o la disminución de la inflamación, las proteínas de origen vegetal presentan ciertas ventajas y los frijoles negros son un ejemplo sobresaliente. Son accesibles, no contienen grasas, no generan sensación de frío en el cuerpo y son fáciles de digerir, lo que los convierte en una excelente opción para la alimentación de los adultos mayores en Taiwán. Mientras que los huevos son reconocidos universalmente como una fuente clásica de proteínas, los frijoles negros suelen pasar desapercibidos. Sin embargo, no solo contribuyen al desarrollo muscular, sino que también benefician el corazón, fortalecen los huesos y aportan bienestar general. Esa es una de las razones por las que él ha logrado mantenerse en buen estado hasta el día de hoy. A continuación, daremos a conocer 5 aspectos cruciales que a menudo se descuidan al complementar la dieta con proteínas, pero que frecuentemente provocan problemas. Muchas personas mayores en Taiwán consumen estos alimentos a diario creyendo que están obteniendo suficiente proteína animal, cuando en realidad no es así. Esto puede generar sobrecarga en los riñones, dificultades digestivas e incluso acelerar el deterioro físico. Por ello, es fundamental prestar mucha atención. Si tienes personas mayores en casa que están incorporando proteínas a su dieta, o si tú mismo has empezado a consumir huevo, leche de soya, suplementos proteicos o carne, hay 5 errores que deberías evitar por completo. Error número 1. Pensar que basta con comer huevos para cubrir la necesidad de proteínas. Muchas personas aseguran: yo desayuno un huevo. ¿Pero sabías que un solo huevo aporta apenas unos 6 gramos de proteína? Para una persona que pese más de 70 kilos, se sugiere ingerir diariamente entre 70 y 90 gramos de proteínas. De acuerdo con las guías nutricionales, los adultos mayores deben consumir entre 1.0 y 1.2 gramos de proteína por cada kilo de su peso corporal. Esto significa, en términos prácticos, que se necesitarían alrededor de 10 huevos al día para alcanzar esa cantidad recomendada. Sin embargo, resulta poco realista que una persona mayor pueda consumir tantos huevos, y además existe la preocupación por el colesterol. Por esta razón, no basta con incluir solo huevos en la dieta. Es fundamental complementar con alimentos como legumbres, yogur, pechuga de pollo o arroz integral, que aportan proteínas de alta calidad y son fáciles de digerir, permitiendo una mejor asimilación por el cuerpo. Área 2. Fijarse únicamente en la cantidad y no en la capacidad de absorción. Una frase muy común entre los mayores es: como bastante, ¿por qué sigo sintiéndome débil?
Y es que lo esencial no es cuánta proteína se ingiere, sino cuánto de ella logra realmente ser absorbida por el organismo. Algunas personas mayores presentan una digestión menos eficiente, lo que hace que, aunque consuman carne, no logren descomponerla ni absorberla del todo. Como resultado, experimentan molestias como hinchazón, estreñimiento, acidez estomacal o reflujo. En estos casos, es preferible optar por fuentes proteicas de fácil asimilación, como yogur griego, pechuga de pollo en puré, frijoles negros triturados, leche de soya o arroz integral. Estos alimentos no solo se ingieren con facilidad, sino que se absorben rápidamente en la sangre y contribuyen a la formación de masa muscular, siendo mucho más eficientes que consumir grandes cantidades de panceta o albóndigas. Tercera área de atención: no acompañar el consumo de proteínas con una adecuada hidratación y electrolitos puede generar un exceso de trabajo para los riñones. Dado que el procesamiento de las proteínas recae en estos órganos, una ingesta insuficiente de líquidos puede aumentar su carga, algo especialmente delicado en adultos mayores, cuya función renal ya suele estar algo reducida. Por ello, ingerir proteínas sin una hidratación apropiada puede representar un riesgo silencioso. Se sugiere que las personas mayores consuman entre 1.500 y 2.000 centímetros cúbicos de agua al día, distribuidos en varias tomas. También pueden recurrir a bebidas como agua baja en sodio con electrolitos, caldos calientes, leche de soya sin azúcar o infusiones herbals para favorecer el proceso metabólico. Área 4. Consumir únicamente proteínas de origen animal y dejar de lado la estabilidad y capacidad regenerativa de las proteínas vegetales. Es común que muchos adultos mayores o quienes los cuidan crean que la única fuente de proteínas es la carne. Sin embargo, las proteínas provenientes de plantas suelen tener una absorción más constante y contribuyen a disminuir la inflamación persistente, regular los niveles de glucosa y favorecer una buena digestión. Alimentos como el arroz integral, los frijoles negros, la soja verde y el tofu representan fuentes vegetales de proteína de gran calidad. Combinarlos con porciones moderadas de carne no solo resulta más beneficioso, sino que también cuida la salud física y emocional de los mayores. Esta es la mezcla proteica más adecuada para las personas de edad avanzada. Área 5. Consumir proteínas en momentos poco adecuados puede hacer que sus beneficios se pierdan. Muchas personas ingieren algo de proteína en el desayuno, pero luego se olvidan de incluirla en el resto del día. En realidad, la producción de músculo alcanza su punto más eficaz entre 30 y 60 minutos después de realizar actividad física. También resulta beneficioso consumir una pequeña ración de proteína antes de acostarse, como leche de soja o yogur griego, para apoyar la reparación muscular durante la noche. Lo ideal es incluir proteína desde el desayuno, por ejemplo, combinando leche de soja con arroz integral, y luego en el almuerzo y la cena incorporar fuentes proteicas principales como pechuga de pollo, tofu o soja verde. Antes de dormir, se recomienda un refrigerio liviano con proteína. Solo de esta manera se logra una recuperación muscular óptima. ¿Lo tienes presente? Consumir suplementos de proteína no se trata solo de comer, sino de hacerlo correctamente, en las cantidades adecuadas y de forma que el cuerpo pueda asimilar. Si tú o algún miembro de tu familia está ingiriendo proteínas sin notar mejoría y continúa perdiendo fuerza, es necesario revisar cuidadosamente estos aspectos uno por uno. No permitas que ideas equivocadas comprometan la movilidad y la dignidad durante la tercera edad. Muchas personas creen que basta con tomar suplementos de proteínas, pero en realidad, la capacidad de los músculos para regenerarse y la conservación de la movilidad dependen también de tres nutrientes fundamentales que con frecuencia son ignorados por los adultos mayores. Si pensamos en las proteínas como los bloques que forman una casa, entonces estos tres nutrientes serían el cemento, las vigas y los trabajadores de la obra. Sin ellos, la estructura muscular no puede mantenerse firme.
El primero de estos nutrientes esenciales es un mineral imprescindible para el organismo que participa en más de 300 funciones corporales, siendo especialmente importante para que los músculos puedan contraerse y relajarse correctamente. Es común que muchos adultos mayores experimenten calambres en las piernas, sensación de hormigueo en las extremidades, dificultades para conciliar el sueño e incluso una sensación de debilidad al despertar. A menudo comentan, consumo proteínas, pero me sigo sintiendo débil. La causa habitual de esto es la deficiencia de este mineral. De hecho, una encuesta alimentaria realizada en Taiwán reveló que más del 70% de los adultos mayores no alcanzan la cantidad recomendada en su dieta. Las fuentes naturales más habituales de este nutriente se encuentran en vegetales de hojas verde oscuro, como las espinacas y las hojas de batata, también en frutos secos, cereales integrales como el arroz rojo, legumbres, semillas de sésamo negro, entre otros alimentos. Por ejemplo, la señora Nora, de 72 años y residente en el distrito Songzhen de Taipei, solía despertarse por las noches debido a intensos calambres. Consumir proteínas no logró aliviar sus síntomas. Tras un análisis de su alimentación, incorporó a su cena diaria un plato de hojas de batata con garbanzos, y antes de acostarse tomaba un poco de yogur acompañado de polvo de sésamo negro sin azúcar. En tan solo 2 semanas, experimentó una mejora evidente, los calambres disminuyeron y su estado de ánimo mejoró. El segundo nutriente esencial es la vitamina D, que facilita la absorción del calcio y contribuye al buen funcionamiento de la coordinación entre músculos y nervios. La carencia de vitamina D se relaciona con reflejos más lentos, inestabilidad al caminar y una mayor probabilidad de sufrir caídas. En Taiwán, muchas personas mayores presentan niveles bajos de esta vitamina, ya que suelen evitar la exposición al sol y mantienen un nivel de actividad física reducido. La vitamina D no solo se obtiene a través de la exposición solar, también está presente en pescados grasos, la yema del huevo, hongos y leche enriquecida. El señor Zhak, residente de un hogar para personas mayores en Kaohsiung, había experimentado una disminución en su movilidad y sufría caídas frecuentes. Su examen reveló una deficiencia grave de vitamina D. Tras recibir orientación nutricional, empezó a consumir pescado graso diariamente y a tomar el sol con mayor regularidad. Pasados 3 meses, no solo mejoró su estabilidad, sino que logró volver a caminar hasta el mercado para hacer sus compras. Con entusiasmo comentó: pensaba que el resto de mis días los pasaría en silla de ruedas. El tercer nutriente esencial es el ácido graso omega 3, reconocido por sus propiedades antiinflamatorias, que contribuye a mantener la integridad de las membranas musculares, estabilizar las articulaciones y favorecer el funcionamiento cerebral. Muchos adultos mayores enfrentan rigidez en las articulaciones y pérdida de fuerza muscular, problemas comúnmente vinculados con inflamación crónica. El omega 3 ayuda a regenerar los músculos, disminuir el dolor y elevar el ánimo. Se encuentra en el aceite de pescado, semillas de chía, nueces y aceite de linaza. Por ejemplo, la señora Judith apenas podía caminar 5 minutos al día debido a un dolor lumbar y debilidad en sus piernas. Su hija comenzó a darle diariamente aceite de linaza junto con leche de soja durante el desayuno. Tras 3 meses, ella misma solicitó unirse a las caminatas saludables organizadas por la comunidad. Los estudios mostraron una reducción significativa en los niveles de proteína C reactiva, un marcador de inflamación, junto con una mejora notable en su condición física. Por ello, aunque la proteína es clave, estos 3 nutrientes, magnesio, vitamina D y ácidos grasos omega 3, resultan indispensables para convertir la proteína en músculo. Sin ellos, sería como intentar construir una casa sin cemento ni hierro. Sin importar cuánto se consuma de proteína, los músculos no lograrán mantenerse firmes. Te agradezco que me hayas acompañado hasta aquí.
Espero que tú y tus seres queridos disfruten de un cuerpo sano y vigoroso, con pasos estables y confiados. Que la etapa de la vejez esté colmada de alegría y respeto, y que siempre estén rodeados de amor y cuidado, para vivir cada jornada con libertad y plenitud. Cuídate mucho y que la felicidad esté presente en tu vida siempre. Amor, ¿vas a beber otra vez hoy? Ayer también lo hiciste. Ah, estofado de berenjena. Sí, y esos mariscos al vapor también lucen exquisitos, van perfecto como acompañamiento para una copa. ¿Te suena familiar esta charla en tu hogar? La semana pasada, una seguidora me compartió su inquietud. A mi esposo le encanta el alcohol, y cada vez que ve un plato nuevo en la cena, lo interpreta como una excusa para tomar. Pero últimamente no se ve bien, y estoy empezando a preocuparme por su bienestar. ¿Podrías explicarme cómo se puede beber de forma más sana? Esta situación es bastante habitual en muchos hogares. Sobre todo en nuestra generación, es algo muy frecuente. Si les sugerimos que dejen el alcohol por completo, muchos responden que sin eso la vida pierde sentido. Pero si no decimos nada, el temor por su salud se vuelve constante. Hoy quiero compartirles algo que realmente los va a sorprender. De acuerdo con una investigación llevada a cabo durante 2 décadas por la Escuela de Medicina de Harvard, modificar la forma en que se consume alcohol puede disminuir hasta en un 80% sus efectos perjudiciales sobre la salud. ¿Un 80%? Es un número impresionante. Si te quedas hasta el final de este video, vas a descubrir cómo seguir bebiendo sin necesidad de renunciar al alcohol y, al mismo tiempo, proteger tu bienestar. Además, vas a conocer recomendaciones simples que podés empezar a aplicar desde mañana mismo. Lo mejor de todo es que tus seres queridos ya no tendrán que angustiarse por tus hábitos con la bebida. Mucha gente cree que el alcohol siempre daña el organismo. Sin embargo, expertos médicos de renombre internacional sostienen una opinión distinta. Por ejemplo, en Francia el vino es parte del día a día, y aún así los índices de enfermedades del corazón son bajos. Algo similar ocurre en las zonas del Mediterráneo. ¿Cuál es el secreto? La forma en que lo consumen. La información que compartiré hoy está dividida en 3 partes. Lo que hay que hacer antes de beber. Lo que hay que tener en cuenta mientras se bebe. Cómo cuidarse después de beber. Todas las recomendaciones son valiosas, pero lo que haces antes de beber es lo más determinante. Solo con prepararte adecuadamente, notarás un cambio enorme en cómo te sentirás al día siguiente. ¿Empezamos? Vamos a revisar con detalle qué conviene hacer antes de consumir alcohol. ¿Realmente es necesario prepararse antes de beber? La respuesta es sí, y ahora te lo explico. ¿Alguna vez has tomado alcohol sin haber comido nada? A mí me ha ocurrido en muchas ocasiones. Sobre todo después de una jornada de trabajo, cuando llego agotada, a veces no ceno y simplemente abro una cerveza, y me embriago con mucha facilidad. ¿Sabes por qué no es recomendable beber con el estómago vacío? Más adelante descubrí que puede ser bastante riesgoso. Cuando consumes alcohol sin haber ingerido alimentos, este pasa directamente del estómago al intestino delgado, lo que acelera su absorción hasta 3 veces más de lo normal. Es como si el alcohol viajara por una autopista sin frenos. Por eso, aunque la cantidad que tomes sea la misma, el efecto es más rápido y tu hígado tiene que esforzarse mucho más. Entonces, ¿cómo podemos prepararnos adecuadamente antes de consumir alcohol? La respuesta es bastante simple: ingiere algo unos 30 minutos antes de empezar a beber. No es necesario que sea una comida completa. Puede ser un vaso de leche, una banana o incluso un huevo. En mi caso, últimamente suelo comer un pedazo de queso en casa. Las proteínas y las grasas presentes en el queso ayudan a proteger el revestimiento del estómago. Pero hay algo todavía más esencial que comer algo antes. ¿Sabes qué es?
El agua. Tal vez pienses, ¿agua? Pero sí, es fundamental. Toma suficiente agua antes de comenzar a beber alcohol, al menos un vaso. ¿Y por qué es tan importante el agua? Porque el organismo necesita una buena cantidad de líquido para poder metabolizar el alcohol. Es como cuando lavas la ropa, necesitas bastante agua. Si te hidratas previamente, el hígado podrá manejar el alcohol de forma más eficiente. Por eso, la borrachera es menos intensa y el malestar del día siguiente también se reduce considerablemente. De hecho, cuando puse en práctica esta técnica, noté una diferencia muy clara. Antes, con solo una botella de soju ya terminaba con un fuerte dolor de cabeza al otro día. Pero ahora, si bebo agua y como algo antes de empezar a tomar, me siento mucho más aliviado. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Ahora bien, hablemos sobre las vitaminas. ¿Sabes cuál es la más clave en este caso? La vitamina B. Tal vez te preguntes, ¿para qué sirve la vitamina? Pero lo cierto es que tiene un papel fundamental. Cuando el cuerpo metaboliza el alcohol, se utiliza una cantidad significativa de vitamina B, sobre todo la B1. ¿Y qué ocurre si tienes una deficiencia de esta vitamina? Lo más probable es que al día siguiente sientas un cansancio extremo, dificultad para pensar con claridad y estés mucho más irritable. Por eso, antes de consumir alcohol, resulta muy beneficioso tomar un multivitamínico o ingerir alimentos que contengan vitamina B, como el cerdo o los huevos. Te compartiré lo que yo hago. Últimamente, antes de beber, preparo un huevo frito. El huevo aporta proteínas y además vitamina B. Después, bebo un vaso de agua. Y con eso ya estoy listo. Puede que pienses, qué fastidio hacer eso cada vez. A mí también me ocurría al principio. Pero inténtalo solo durante un mes. Notarás el cambio. Al despertar al día siguiente se siente completamente diferente. Ahora bien, ¿qué conviene hacer mientras estás tomando alcohol? Lo más esencial es el ritmo. ¿Alguna vez te han dicho en una fiesta, vamos, tómalo rápido? Yo también solía beber rápido cuando era más joven. Con el paso del tiempo comprendí que eso es lo peor que puedes hacerle a tu cuerpo. Nuestro hígado solo es capaz de metabolizar aproximadamente media copa de soju por hora. Funciona como una pequeña planta que solo puede operar a un ritmo constante. Si bebes demasiado rápido, tu organismo se sobrecarga y el alcohol entra directamente al torrente sanguíneo, provocando que te embriagues mucho antes. Entonces, ¿cómo es recomendable beber? Muy sencillo, toma una copa y espera al menos 30 minutos antes de servirte la siguiente. Eso es justo lo que hago ahora, bebo un soju, luego tomo un vaso de agua, como algo ligero, charlo un rato y después me sirvo otra copa. Y aquí te dejo un consejo valioso, alterna entre el alcohol y el agua. Tal vez pienses, ¿para qué beber agua? Pero es realmente efectivo. El agua diluye el alcohol y disminuye su concentración, tal como cuando agregas agua a un café fuerte. En otros países esto es algo muy habitual. En los bares, siempre te ofrecen agua junto con la bebida alcohólica. Solo en nuestro país te miran raro si la pides. Sin embargo, es un detalle muy importante a tener en cuenta. ¿Qué clase de bocados deberías consumir antes de beber? Lo ideal son los alimentos ricos en grasa, tocino, pollo frito, nueces. ¿Grasa? Exacto. La grasa cubre el estómago y retarda la absorción del alcohol, actuando como una especie de barrera protectora. Yo suelo comer maní o almendras cuando tomo algo. Son prácticos para llevar y muy efectivos.
El queso también es una excelente opción, ya que aporta proteínas y grasas que ayudan a ralentizar la entrada del alcohol en el cuerpo. ¿Y sabes qué es lo más complicado? Saber respetar tus propios límites. Uno se dice solo una copa más y termina bebiendo mucho más de lo planeado. ¿Cómo lo manejo yo? Establezco de antemano cuánto pienso beber, por ejemplo, hoy solo una botella de soju, y trato de cumplirlo a rajatabla. Cuando alguien me ofrece más, respondo, no me siento muy bien hoy. Eso suele funcionar mejor que decir estoy a dieta. Otro consejo útil, evita que tu copa quede vacía. Si está vacía, alguien probablemente la llenará otra vez. Siempre deja un poco de bebida para que no te sirvan más. ¿Y qué sucede con los juegos o retos durante las reuniones? Últimamente intento evitarlos porque suelen hacer que bebas mucho en poco tiempo. ¿Cómo logro esquivarlos? Simplemente comento, estoy tomando medicación, así que necesito moderar el consumo de alcohol. No es una excusa falsa, a cierta edad casi todos usamos algún medicamento, ya sea para la presión arterial, el estómago, o algo similar. La mayoría lo comprende sin problema. Pero lo más importante es esto, nunca combines distintos tipos de bebidas alcohólicas. ¿Alguna vez te ofrecieron un cóctel explosivo, una mezcla de soju con cerveza? Esto es sumamente riesgoso. ¿Por qué? Porque la cerveza tiene un contenido alcohólico de entre 4 y 5 grados, mientras que el soju está entre 17 y 21. Al mezclarlos, tu organismo se desorienta, como si pasaras de una autopista a un camino rural de repente. No lo procesa bien y terminas embriagándote más rápido, además de sufrir una resaca mucho peor. Entonces, ¿qué tipo de bebida es la más recomendable? Aquellas con menor contenido alcohólico, como la cerveza o el vino. Este último, además, posee polifenoles que, si se ingieren con moderación, pueden aportar beneficios al corazón. No obstante, lo fundamental es mantener un consumo moderado. Pero, ¿saben cuál es la cantidad considerada moderada? La tolerancia al alcohol depende de factores como la complexión física, el género y la condición de salud de cada individuo, aunque la Organización Mundial de la Salud ha establecido un criterio general. En el pasado, la recomendación para un consumo de bajo riesgo indicaba que los hombres adultos podían beber hasta 40 gramos de alcohol diarios. Mientras que para las mujeres y personas mayores el límite era de 20 gramos. Sin embargo, hoy en día se reconoce que no hay una cantidad segura de alcohol, la opción más saludable es no consumirlo en absoluto. Si tomamos en cuenta que una copa equivale aproximadamente a 10 gramos de alcohol, la cantidad recomendada sería de 4 copas diarias para hombres adultos y 2 copas para mujeres y personas mayores. Quizás pienses, ¿eso es todo? Sin embargo, esa es la cantidad que la ciencia ha determinado como segura. El problema es que en nuestro país muchas personas consumen mucho más que esa cifra. Yo también, antes creía que una botella de soju no era gran cosa, pero en realidad estaba ingiriendo entre 3 y 4 veces la dosis aconsejada por día. Entonces, ¿qué deberíamos hacer tras beber? Esto es fundamental. Muchos creen que el asunto termina con el consumo de alcohol, pero en realidad, el cuidado posterior es aún más importante. Primero, antes de llegar a casa, procura beber agua. Compra una botella en la tienda y tómala toda antes de entrar. ¿Por qué? Porque durante el sueño, nuestro cuerpo continúa procesando el alcohol, pero si no hay suficiente agua en el organismo, esta descomposición no se realiza bien. Lo que provoca dolores de cabeza y malestar estomacal al día siguiente. En segundo lugar, evita irte a la cama justo después de haber bebido. Procura mantenerte despierto al menos 1 hora. ¿Por qué? Porque el alcohol afecta negativamente la calidad del sueño. Si te acuestas inmediatamente tras beber, no conseguirás un descanso profundo.
Aunque parezca que estás dormido, tu cerebro permanece activo. Entonces, ¿qué se recomienda hacer durante ese tiempo? Date una ducha ligera, no fría sino tibia. Esto ayuda a mejorar la circulación y favorece el metabolismo del alcohol. Además, no olvides cepillarte los dientes, ya que el alcohol promueve el crecimiento de bacterias en la boca. Y algo muy importante, ¿qué debemos consumir a la mañana siguiente? Muchas personas sugieren un caldo para aliviar la resaca, pero hay algo aún más crucial. Lo primero que hay que hacer al despertarse es beber agua. Sí, otra vez agua. Puede sonar repetitivo, pero es vital. Mientras dormimos, el cuerpo consume mucha agua para procesar el alcohol, por lo que al despertar estamos deshidratados. Yo siempre dejo una botella de agua al lado de la cama y la bebo en cuanto abro los ojos. Realmente ayuda a mitigar el dolor de cabeza. Y si le añades una rodaja de limón, mejor aún, porque la vitamina C del limón contribuye a desintoxicar el hígado. ¿Qué es recomendable desayunar? El caldo es una buena opción, pero lo más esencial es el plátano. ¿Plátano? Exacto. Los plátanos son ricos en potasio, y al consumir alcohol, nuestro organismo pierde una cantidad considerable de este mineral. Por eso, al día siguiente nos sentimos inflamados y agotados. Por eso, incluye un plátano en tu desayuno, bebe otro vaso de agua, y después, si quieres, toma el caldo. Este orden es fundamental. Desde que adopté esta rutina, mi resaca ha mejorado mucho. Ahora, déjame contarte algo realmente interesante. La Facultad de Medicina de Harvard investigó un método para beber de manera más saludable. Según sus hallazgos, si sigues estas indicaciones, puedes disminuir hasta en un 80% los efectos negativos del alcohol. ¿Quieres saber cuáles son estas recomendaciones? Evita beber durante al menos 2 o 3 días a la semana. Es mucho mejor espaciar el consumo que beber pequeñas cantidades todos los días. Tu hígado necesita tiempo para descansar, igual que el cuerpo necesita días de descanso tras hacer ejercicio. Siempre acompaña el alcohol con comida. Nunca bebas con el estómago vacío. Los alimentos ricos en proteínas, como pollo, pescado o tofu, son especialmente recomendables. No tomes más de una copa por hora. Esto es fundamental. El hígado solo puede procesar una copa de alcohol por hora. Si bebes más rápido, el hígado no logra seguir el ritmo y simplemente se rinde. Bebe mucha agua. Por cada copa de alcohol, toma un vaso de agua. Puede parecer molesto, pero marca una gran diferencia. Asegúrate de consumir ácido fólico. El alcohol agota el ácido fólico en el cuerpo, por lo que es conveniente tomar suplementos multivitamínicos o consumir muchas verduras de hoja verde como espinaca o brócoli. Quisiera hacerte una pregunta muy importante: ¿estás consumiendo medicamentos y al mismo tiempo ingiriendo alcohol? Esto puede resultar realmente peligroso. En particular, si estás tomando fármacos para la hipertensión, diabetes o pastillas para dormir, debes extremar las precauciones. Cuando se combina el alcohol con medicamentos para la presión arterial, esta puede descender de forma abrupta y provocar mareos. Algo similar sucede con los medicamentos para la diabetes, pues pueden causar una caída repentina en los niveles de glucosa, lo cual es muy riesgoso. Entonces, ¿qué deberían hacer quienes están bajo tratamiento? Lo ideal es que consulten con su médico. Sé sincero y dile: doctor, suelo tomar alcohol de vez en cuando, ¿es seguro combinarlo con este medicamento? No hay motivo para sentir vergüenza, los profesionales de la salud lo comprenden perfectamente. Lo que realmente me llama la atención es la forma en que las personas en la zona del Mediterráneo consumen alcohol. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, los griegos, italianos y españoles disfrutan del vino casi a diario, y aún así presentan una incidencia muy baja de enfermedades del corazón.
¿Cuál será su fórmula? Primero, nunca ingieren alcohol con el estómago vacío. Siempre lo combinan con comida, sobre todo con alimentos que contienen grasas saludables como el aceite de oliva, el queso o los frutos secos. Estos nutrientes ayudan a que el alcohol se absorba más lentamente. En segundo lugar, su forma de beber es pausada. A diferencia de nosotros, no brindan para luego beberlo de un solo trago. Prefieren tomarlo despacio, acompañando la bebida con la comida. Les suele llevar entre 1 y 2 horas terminar una copa de vino. En tercer lugar, consumen solo una cantidad moderada. Más o menos una copa de vino diaria, que en nuestro caso equivaldría a media botella de soju. Además, se toman al menos 2 días a la semana libres de alcohol. Ahora pensarás, claro, pero esto es complicado en las reuniones sociales de nuestro país. Y tienes razón, no es fácil. Sin embargo, existen maneras de lograrlo. Por ejemplo, antes de salir, comprométete con tu familia diciendo, hoy solo beberé media botella. Y durante la reunión, puedes mencionar, mi esposa está preocupada por mi salud últimamente. La mayoría lo entenderá. Procura dejar siempre algo de bebida en el vaso. Si lo dejas vacío, te seguirán sirviendo más. También es bueno beber agua con frecuencia y consumir bastantes aperitivos. Así, de forma natural, irás bajando el ritmo de consumo. ¿Qué haces si tu jefe o alguien mayor insiste en que sigas tomando? En ese caso, sé sincero y di, en mi último examen médico me detectaron algunos valores altos en el hígado, así que estoy cuidando mi salud. No es una falsedad. A cierta edad, es común que aparezcan pequeños detalles en los análisis hepáticos. Ahora, vamos a repasar lo que aprendimos hoy. Antes de beber, ingiere algo de comida, bebe agua y recuerda tomar vitamina B. Mientras consumes alcohol, hazlo despacio, alterna con agua y acompáñalo con alimentos grasos. Después de beber, mantente bien hidratado, evita acostarte enseguida, y al día siguiente toma un desayuno con plátano y agua. ¿Y lo más importante? Procura tener al menos 2 o 3 días a la semana sin alcohol, para que tu hígado pueda recuperarse. Y siempre respeta tus propios límites. Finalmente, algo muy importante, el alcohol es una bebida para el disfrute, no es algo que debas consumir obligatoriamente. Si tu familia está preocupada o sientes que has perdido el control, lo más recomendable es disminuir su consumo o dejarlo por completo. No hay nada más valioso que tu bienestar. Y si te cuesta dejarlo, no lo enfrentes solo, busca apoyo profesional. Actualmente, muchos centros de salud ofrecen programas para superar la dependencia al alcohol. Doctor, recientemente llegué a los 85 años y varios amigos me han advertido que debo empezar a tener más precauciones. ¿Realmente es tan preocupante alcanzar esta edad? Querida señora, sus amistades no están del todo equivocadas. En realidad, los 85 representan un punto clave en la vida de los adultos mayores en nuestra nación. Sin embargo, si uno se informa adecuadamente y se anticipa con preparación, es totalmente posible atravesar esta etapa con buena salud. Le pido que no cierre este video. Lo que voy a compartir a continuación podría transformar su vida y la de sus seres queridos. ¿Sabía que una proporción significativa de personas mayores en Corea del Sur no logra pasar los 85 años? Lo más impactante es que muchas de esas muertes se deben a factores que podrían haberse evitado. Es decir, si aplicamos ciertos conocimientos, podríamos mantenernos saludables hasta los 90 o incluso llegar a los 100. Soy el profesor Carl Thompson, y llevo más de 3 décadas dedicado al cuidado de adultos mayores como médico geriatra. Hoy quiero compartir con usted, de manera completa, el secreto para superar con éxito los 85 años, un tema que ha captado mucha atención en el ámbito médico. Le garantizo que si no ve este video hasta el final,
podría lamentarlo. Porque en este mismo instante, sus padres podrían estar enfrentando 4 riesgos que ponen en peligro su salud y su vida. Permítame comenzar contándole una escena muy conmovedora que presencié ayer en la sala de emergencias. El señor Parker Sam, de 82 años, fue ingresado de urgencia tras perder el conocimiento. Su familia comentó que se había desmayado de manera repentina. Pero la verdad es que llevaba más de 6 meses mostrando señales claras del patrón que suelen presentar las personas que no logran llegar con buena salud a los 85 años. Si nos acompaña hasta el final del video, podrá reconocer estos 4 peligros y, lo que es aún más relevante, descubrirá 5 principios fundamentales que suelen compartir quienes alcanzan los 90 e incluso los 100 años llevando una vida activa y saludable. Le mostraremos investigaciones avaladas por algunas de las entidades científicas más prestigiosas del mundo. Un estudio de seguimiento de décadas de la Facultad de Medicina de Harvard, Estados Unidos. Una investigación sobre longevidad de la Universidad de Oxford, Reino Unido. Y los increíbles secretos del pueblo longevo de Okinawa, Japón. Hoy se descubrirá toda la ciencia relacionada con una vida larga y saludable. Para comenzar, analicemos la situación actual en nuestro país. Según la información proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística, la expectativa de vida promedio de los coreanos es de 83 años. Sin embargo, la esperanza de vida saludable, es decir, el tiempo que se vive sin padecer enfermedades, es solo de 73 años. Esto indica que, generalmente, los últimos 10 años de vida se transcurren con algún tipo de malestar o enfermedad. Lo que resulta aún más alarmante es que los 85 años representan un punto crítico para la salud en la tercera edad. Durante mis 3 décadas de experiencia clínica, he observado que a partir de esa edad se incrementa notablemente la aparición de demencia. Y también se eleva de forma considerable la mortalidad causada por enfermedades del corazón. Existe una diferencia evidente entre quienes no alcanzan los 85 años y aquellos que disfrutan de buena salud hasta los 90 o 100 años. Hoy compartiré con ustedes ese secreto. Primer factor de riesgo: falta de control adecuado de enfermedades crónicas. Quisiera compartir una historia muy triste que jamás olvidaré. Durante el invierno del año pasado, el señor Charles Jackson, de 77 años, fue ingresado en el hospital a las 3 de la madrugada. Había estado tomando medicamentos para la hipertensión durante 15 años, pero creía que únicamente con eso bastaba. Además, consumía a diario guiso picante de kimchi, bebía soju y fumaba. Aquella noche, su presión arterial se elevó a niveles críticos y sufrió una hemorragia cerebral. Desafortunadamente, nunca recobró la conciencia y falleció una semana después. Este caso no es único. Según un estudio llevado a cabo por la Asociación Americana del Corazón, las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de fallecimiento en personas mayores de 65 años. Y muchas de estas muertes podrían haberse prevenido. Lo más preocupante es que, en Corea, más de la mitad de los adultos mayores de 65 años sufren de hipertensión y un gran número también tiene diabetes. Sin embargo, menos de la mitad logra controlar adecuadamente estas condiciones. Muchas personas toman medicación para la presión arterial alta, pero continúan consumiendo alimentos salados, usan medicamentos para la diabetes, pero siguen ingiriendo dulces, toman remedios para el corazón, pero persisten en fumar. Esto es realmente muy peligroso. Segundo factor de riesgo: una vida sedentaria. Quisiera compartir otra historia que me impactó mucho. La señora Chloe Sands, de 74 años, residía en Gyeonggi-do. Desde que comenzó la pandemia de COVID, casi no salía de su hogar. Pasaba la mayoría del tiempo sentada frente al televisor viendo dramas, y solo se levantaba para ir al baño. ¿Y qué pasó 6 meses después?
Sufrió una caída en el baño que le provocó una fractura de cadera. Aunque la operación fue exitosa, tuvo complicaciones durante su recuperación y finalmente falleció. Este caso es un claro ejemplo de sarcopenia, es decir, la pérdida de masa muscular. Según un estudio realizado en Reino Unido, a partir de los 30 años empezamos a perder músculo cada año, y esta disminución se vuelve más rápida después de los 60. ¿Pero qué ocurre cuando se reduce la masa muscular? Se pierde el equilibrio y aumenta el riesgo de caídas. Baja la inmunidad, lo que nos hace más vulnerables a infecciones. Se complica el control de la glucosa y empeora la diabetes. Se reduce la capacidad respiratoria y uno se cansa con facilidad. En particular, los músculos situados en los muslos son fundamentales para mantener una buena salud. Numerosas investigaciones demuestran que a medida que disminuye la masa muscular en esta zona, el peligro para la salud aumenta considerablemente. De hecho, en personas mayores de 65 años, las fracturas causadas por caídas suelen complicar la recuperación y afectar negativamente la calidad de vida. En el caso de fracturas de cadera, la mortalidad durante el primer año es notablemente elevada. Sin embargo, no hay motivo para alarmarse, pues existe un método sorprendente que puede ayudar a prevenir todos estos riesgos. Tercer factor de riesgo, y muy impactante, el aislamiento social y el envejecimiento mental. Quisiera compartir una historia muy significativa, por favor preste atención. Una de las experiencias más conmovedoras que viví como médico fue la de la señora Lydia Johnson, una mujer de 79 años que residía en Incheon. Después del fallecimiento de su esposo, su personalidad cambió por completo. Sus hijos vivían lejos y, con el paso del tiempo, sus amigos también fueron desapareciendo. Pasaba largos días sin comunicarse con nadie. Medio año más tarde, su hijo la visitó, y ocurrió algo inesperado, ella no lo reconoció. No recordaba lo que había dicho apenas unos minutos antes, ni siquiera los acontecimientos recientes. Antes de seguir, recuerda darle like si estás disfrutando del video, y suscribirte al canal para recibir los mejores consejos sobre cómo atraer abundancia y prosperidad a tu vida. Sigamos adelante. Este caso ilustra claramente el fuerte impacto que el aislamiento social puede tener en el cerebro. Un estudio realizado en Harvard, que siguió durante años a miles de personas, demostró que los adultos mayores con poca interacción social presentan un riesgo considerablemente mayor de desarrollar demencia. Más preocupante aún, estudios recientes muestran que la soledad impacta la salud de manera similar a fumar o padecer obesidad. La soledad, por sí misma, resulta extremadamente dañina para el bienestar físico. ¿Cuál es la razón? Porque la interacción social estimula el cerebro. Al hablar, escuchar, reflexionar y responder, se activan diversas áreas cerebrales. Sin embargo, cuando una persona está aislada, la actividad cerebral disminuye considerablemente. Así como un músculo que no se ejercita se debilita, un cerebro sin uso también pierde su capacidad con rapidez. El cuarto y último factor de riesgo resulta ser el más alarmante, el deterioro progresivo de la salud provocado por un desequilibrio en la alimentación. Te contaré la triste historia del señor Park Man-soo, un hombre de 81 años que residía en Daegu. Tras el fallecimiento de su esposa, tuvo que encargarse él solo de preparar sus comidas. Como nunca había cocinado antes, empezó a consumir únicamente ramen y kimbap día tras día. Pasados 3 meses, cuando su hijo lo visitó, se llevó una gran sorpresa: había perdido mucho peso y parecía otra persona. Apenas podía mantenerse de pie y se quejaba continuamente de mareos. En el hospital, luego de realizarle varios análisis, le diagnosticaron una desnutrición grave. Sus niveles de proteínas en sangre estaban considerablemente bajos. De haber continuado así, su vida